Chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a iniciar una nueva clase que va a ser un poco la continuidad de lo anterior. La semana anterior estuvimos trabajando con las sombras y ahora yo les pregunto, entonces, ¿qué son las sombras? Pensemos un poquito. Después de haber pensado, podemos llegar a la conclusión de que las sombras en realidad son los lugares donde no pasa la luz. ¿Por qué? Porque los objetos que estuvimos usando para generar sombras son objetos opacos, ¿sí? Que no los atraviesa la luz, sino que son enteros y macizos, de manera tal que la luz no pasa por ahí y se genera del otro lado, de donde viene esa luz, la sombra. Entonces la sombra sería la ausencia de luz. Por ejemplo, acá yo tengo este objeto que es una tijera, ¿sí? Es un objeto macizo, de metal y plástico, ¿sí? Por el que no atraviesa la luz. ¿Por qué? Porque justamente es una superficie opaca. Como verán, yo le estoy dando una fuente de luz con una lamparita y vemos que se genera la sombra de esa tijera. Eso significa que esos lugares donde no hay luz es justamente porque no llega a pasar, porque no puede atravesar la luz, la superficie de la tijera. Ahora que entendiste esta parte, te lo voy a complejizar un poquito más. ¿Qué pasa cuando los objetos no son opacos, sino que son o transparentes o translúcidos? Pensemos qué pasa. La luz pasa por esos objetos. Pensemos en un objeto por el que la luz pase y genere del otro lado luz también. No solo sombra, sino que vestigios de luz. Acá yo fui a buscar un objeto que es transparente, ¿sí? ¿Qué significa transparente? Que la luz pasa completamente. Miren lo que sucede, ¿sí? Solamente se genera sombra en el borde por la acumulación de la densidad de ese borde, ¿no? Que nos delimita dónde termina el objeto. Pero en realidad la luz pasa a través de este objeto y fíjense que casi no proporciona sombras en la pared. Apenas unas texturas que tienen que ver con la textura propia de este elemento. Pero si fuese un vidrio liso, directamente no tendría ningún tipo de sombra. Cuando hablamos de que la luz atraviesa estos objetos que son transparentes, hablamos de que se generan transparencias, no sombras. Hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio de transparencias que lo vamos a hacer en la hoja número 5 o número 6, la que tengan a mano, y vamos a trabajar seguramente o con acuarelas o con témperas aguadas, ¿sí? En caso de que no tengan estos materiales, también pueden trabajar con lápiz, como siempre les digo, se pueden lograr resultados similares. Quizás les va a costar un poquito más, va a ser un poco más laborioso, pero lo van a poder hacer. Entonces, repasemos. Los objetos que son totalmente opacos, que son materiales opacos, no los atraviesa la luz, entonces generan sombras. La sombra sería la ausencia de esa luz, por eso vemos esa proyección negra, gris oscura, ¿sí? Que se genera con la forma de ese objeto. Cuando tenemos objetos transparentes, la luz sí va a pasar por ese objeto. Puede ser un vidrio, un plástico transparente como el de una botella o como el de una bolsita, ¿sí? Que puede tener un color blanco, celestito, amarillo, pero igual va a ser transparente. Puede ser el papel que conocemos como papel celofán, que es transparente. Bueno, piensen qué otros materiales existen con estas características transparentes. Y piensen cómo lo vamos a representar en nuestro trabajo en la hoja. Para preparar la aguada, no sé si llegan a ver, pero acá en el vaso habrá 3 o 4 gotitas de agua, ¿sí? Y lo que voy a hacer es agregarle acrílico o témpera, ¿sí? Lo que tenga en casa, un chorrito. Vamos a ir probando cómo queda, ¿sí? Esto tiene que quedar una pintura bastante líquida. ¿Ven cómo se expande? Porque se mezcló. Bien. Si vemos que quedó muy espesa, que la movemos a la pintura y no se mueve bien como debería, que tendría que ser líquida, le agregamos unas gotitas más de agua. Bien, acá ya le agregué un poquito más de agua, como ven se mueve más, se volvió más líquida, vean,
lo que pasa en el vasito, y ya está preparada mi aguada. Siempre va a depender la aguada del color. Si es muy oscuro va a llevar un poquito más de agua. Si es más clarito no le pongan tanta agua porque se queda muy transparente, ¿sí? Casi no se va a ver. Bueno, para el trabajo de hoy lo que vamos a usar es una hoja, que puede ser la hoja número 6, hoja número 5, o si quieren, como siempre les digo, economizar el tema de las hojas, dividen la hoja número 6 a la mitad y usan una de las partes. Vamos a usar lápiz, goma en caso de que necesitemos, y otra cosa que vamos a buscar es en casa un objeto que sea opaco, ¿sí? En el que no atraviese la luz y que tenga una forma interesante. Yo tengo esto, que es una especie de asterisco que se usa para medidas específicas. Bueno, es un objeto de plástico, ¿sí? Busquen objetos que sean interesantes en su forma. No sé, se me ocurre hasta un potecito de acrílico, ¿sí? Que es opaco y que tiene una forma interesante. Busquemos en casa qué cosas hay, porque lo que vamos a hacer es una especie de calcado de este objeto. Lo voy a apoyar sobre la hoja y lo voy a empezar a calcar con el lápiz, ¿sí? Voy tomando la formita, todo el contorno, el perímetro de ese objeto. Bien. Acá yo ya calqué la forma, no sé si se ve. Lo que voy a hacer ahora es volver a colocar el objeto y volver a hacer todo el trazado del perímetro, pero ocupando parte del dibujo anterior, ¿sí? Como que lo voy a superponer, lo voy a apoyar arriba del dibujo que ya estaba y voy a marcar nuevamente todo el contorno. Bien, acá lo que hice fue el mismo objeto, trasladarlo por toda la hoja e ir calcando su contorno. A su vez, lo fui superponiendo, ¿se puede ver? ¿Sí? Una estrellita sobre la otra. Esto lo pueden hacer con cualquier objeto que tenga una forma interesante, pero también pueden usar una forma circular, un cuadrado, un triángulo. Busquen un objeto, ¿sí? Que tenga una forma interesante para copiar y lo van poniendo, calcando y superponiendo uno con el otro. De esta manera se superponen los dibujos y vamos a trabajar la transparencia en este dibujo. Pintar lo que hice fue preparar con un poquitito de agua, 2 o 3 gotitas de agua en una cantidad de pintura. ¿Sí? Voy a preparar una aguada, que tiene que ser una pintura bastante líquida, como pueden ver acá, pero que nos dé color. ¿Ven? Acá yo lo que hice fue pintar con este color y vean cómo queda, ¿sí? No queda un color opaco, sino que queda un color transparente, translúcido. O sea que yo después, acá pinté una estrella, voy a pintar otra con otro color y me voy a superponer estas partes que se conectan, ¿sí? Ven que acá entra otra estrellita sobre la estrella violeta. Bueno, con otro color voy a pintar arriba y voy a ver qué pasa, ¿sí? Se va a generar esta transparencia entre los colores. Así con todas las estrellas. Puedo usar 2 colores e ir intercalando, por ejemplo violeta amarillo, o puedo pintar uno de cada color, de acuerdo a los colores que tenga en casa, para ver cuál es el resultado. Bien, yo acá pinté una violeta y las 2 amarillas. Fíjense qué pasa donde se superponen los 2 colores, ¿sí? El amarillo se vuelve más oscuro. Esa es una cualidad que nos da pintar con transparencia, con estas aguadas. Acá ya tengo mi trabajo, ¿sí? Como ven, cómo se superpusieron las capas y entre las superposiciones se generaron colores que en este caso son más oscuros. Voy a dar la última mano a las últimas estrellitas. Bueno, el resultado tiene que ser así, ¿sí? La idea es que ustedes pinten cada estrella de un color con esta pintura aguada. Primero pintan una, la dejan secar, ¿sí? Es importante dejarlo secar porque si se sigue acumulando agua en el mismo lugar se puede romper la hoja. Yo pinté primero la violeta, esperé que se seque, después agregué las 2 amarillas, pintando las partes que se superponían. Ahí se generaron colores más oscuros, ¿sí? Se transparenta con lo de abajo, se confunde lo de abajo con lo de arriba. Después esperé que se sequen las amarillas y seguí con las verdes y me pasó lo mismo. Pueden ver cómo se ve lo que sucede abajo, ¿sí? Y finalmente utilicé las azules y también se mezcla con el verde y se genera otro color. Es como que se hace una ilusión óptica de estas transparencias, de qué está arriba y qué está abajo.
Bien, este va a ser el trabajo de hoy, es un ejercicio sobre transparencia. La clase que viene lo vamos a aplicar en otro tipo de trabajo, ya pensando algo más elaborado. Quiero que empiecen a trabajar con las pinturas un poco aguadas. Esto también lo pueden lograr con lápices, pintando primero un color, después otro, y así ir sumando todos los colores. Si trabajan con lápiz, tiene que ser con el lápiz bastante suelto, no aprieten mucho porque ahí no se va a hacer la transparencia. Y pueden usar acuarelas también, aquellas personas que siempre veo que trabajan con acuarelas, para esta técnica va a ir muy bien. Pero si no tienen acuarelas, usan la pintura como les mostré que se puede aguar. Chicas, hasta acá llegamos hoy. El ejercicio sobre las transparencias implica utilizar un objeto que puedan dibujar su contorno y superponerlo uno con el otro. Y a la hora de pintarlo también nos va a pasar que se superponen y se generan estas transparencias. Espero que les resulte sencillo, que les resulte interesante, que lo puedan lograr. Fíjense qué objetos raros o con formas raras pueden encontrar en casa para hacer esas superposiciones y a ver qué tipo de resultados obtenemos de este ejercicio. Para la clase que viene vayan pensando una temática con la que quieran trabajar. Sí, van a tener que hacer un trabajo incluyendo esta técnica, pero con alguna cuestión que a ustedes los atraviese y que les interese. Por ejemplo, pueden ser los animales, la ecología, la contaminación, alguna idea que se les ocurra y que les interese trabajar. Puede ser sobre un deporte, algún hobby que ustedes tengan, para empezar a pensar una imagen que podamos construir y en la que podamos aplicar las transparencias. Pero eso lo dejamos para más adelante. Ya vayan pensando. Y bueno, esto es todo por hoy. Les mando un beso gigante.